persona que está aquí tú le trajiste con un propósito. Y mi oración hoy, Espíritu Santo, es que tú tengas completo control y libertad de moverte, que abras ojos, que oídos estén abiertos, nuestros sentidos estén abiertos para escuchar tu palabra y que tu verdad traiga libertad a nuestras vidas, Señor. Te entregamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer, por favor. Pueden sentarse. Vamos a leer en Mateo 14, 22. Mateo 14, del 22 al 33. Y dice así: Jesús camina sobre el agua. Enseguida Jesús ordenó a sus seguidores que subieran a la barca y se fueran primero que él al otro lado del lago. Él se quedó hasta despedirse de la gente. Cuando terminó de despedirse, Jesús subió a un monte a orar. Se hizo de noche y estaba allí solo. La barca ya estaba bien lejos de la orilla y las olas la golpeaban con dureza, porque soplaba un viento muy fuerte en su contra. A la madrugada, Jesús llegó caminando sobre el agua. Cuando sus seguidores le vieron caminando sobre el agua, se asustaron mucho y gritaron de miedo: ¡es un fantasma! Pero Jesús inmediatamente les dijo: tranquilos, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Pero Pedro salió de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia donde estaba Jesús. Pero vio que el viento era fuerte, tuvo miedo, se empezó a hundir y gritó: Señor, sálvame. Jesús de inmediato lo tomó de la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca empezaron a adorarlo y dijeron: tú sí eres verdaderamente el Hijo de Dios. Tal vez muchos sabemos de memoria esta parte de la palabra. Y hoy, con la ayuda de Dios, quiero que podamos ver un punto de vista diferente. Pero primeramente vamos a ver el contexto. Juan el Bautista había muerto. Juan fue el primo de Jesús. Y como una persona normal, cuando un ser querido muere, siente tristeza. Jesús estaba triste. Jesús quería ir a orar. Y dice la palabra que mientras él estaba yendo a orar, la multitud le siguió. La multitud le agolpó y querían conocer más acerca del evangelio, acerca de las buenas nuevas que Jesús predicaba. Y tal vez nos podemos poner un momento en los zapatos de Jesús. Él quería solamente ir a orar. Él quería un momento en paz. Por favor, déjenme en paz, quiero ir a orar. Y la gente le siguió, le rodeó. Y Jesús tuvo compasión de la gente y les predicó. Y dice la palabra que al final Él dijo: no les manden porque ya están muy cansados, démosles de comer. Y los discípulos dijeron: no tenemos nada de qué comer. Y un discípulo le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Entonces dijo: traigan, porque con eso, bueno, eso no dijo, pero ustedes saben que multiplicó los 5 panes y los 2 peces. Y dice la palabra que la gente se sació tanto que hasta sobraron canastas. Después de eso, la palabra dice, y eso es lo que leímos en Mateo 14, 22, enseguida de eso, Jesús apresuradamente les dijo a los discípulos: váyanse al otro lado, súbanse a la barca y váyanse al otro lado. Y Jesús se quedó despidiendo a la gente. En ese momento, las personas que estaban ahí, Jesús les empezó a despedir y Jesús subió al monte a orar. Y hasta este punto de la historia, los discípulos subieron a la barca y estaban en medio del mar de Galilea por ser obedientes a Dios, por ser obedientes a Jesús. Jesús fue el que les dijo: súbanse a la barca. No les dijo: verán, este es el plan del día, mañana nos vemos en tal lugar. No, simplemente les dio una orden: súbanse a la barca y nos vemos al otro lado. Ellos estaban ahí y estaban en medio del mar de Galilea por obediencia a Jesús.
Entonces dice la palabra que mientras Jesús oraba se hizo muy tarde, muy de noche, madrugada, y alrededor de las 3 de la mañana dice que el viento empezó a soplar muy fuerte, que hubo como tempestad. Y yo me imagino los discípulos, después de haber visto grandes milagros, ¿quién multiplica 5 panes y 2 peces para 5,000 personas? Dice que la gente estaba tan sorprendida de ese milagro que querían hacerle a Jesús rey. Y todos estaban con esa euforia de wow, éxito, estamos con Jesús. Y cuando Jesús está en milagros, wow, y tal vez estaban en la barca conversando y viste esa persona cómo se sorprendió. Imagínate cuando yo repartiera sobrenatural, cuando empezaban a salir más panes y más peces y ellos tal vez estaban conversando de todo lo que pasó. Cuando de repente empieza a oscurecer y empiezan las olas a venir muy fuerte, cada vez más fuerte, y ellos no. Nosotros somos discípulos de Jesús. A los discípulos de Jesús no les pasa nada malo. Y empieza más fuerte, más fuerte. No, fe, necesitamos fe porque Jesús puede hacer milagros. Y más fuerte, y en un momento ellos empezaron a navegar y a luchar contra las olas y a luchar contra las olas. Y si se cansaban, ellos sentían que se morían. En ese momento, mientras ellos estaban luchando, Jesús estaba orando. Y dice la palabra que por más o menos las 4 de la mañana, Jesús desciende y empieza a caminar sobre las aguas y acercarse hacia ellos. Cuando ellos ven a Jesús, ven como un fantasma y empiezan a tener miedo. Y la palabra dice que empiezan a tener terror. O sea, es como cuando estás en una tormenta que ya piensas que vas a morir y la gota que derramó el vaso viene y pues ves como un fantasma y dices, ahora sí, si pensaba que había esperanza, ahorita morimos, todos morimos. Y estaban gritando del terror. No, cuando uno lee la Biblia dice, los discípulos estaban con miedo. No, yo no sé si ustedes alguna vez han estado en una situación no de miedo, sino de terror. De que piensan que de esta no van a salir, que piensan que ahora sí murieron y Jesús no está. Pero es increíble, porque lo que ellos pensaban que les iba a matar era Jesús. Y es que cuando uno está tan encerrado en la tormenta, no puede ver la esperanza de Jesús. Cuando uno solo puede ver las olas, y ha luchado, y no es que es mentira, uno sabe las tormentas de la vida, y cuando uno lucha y ve una esperanza, dice no, imposible, no puede ser Jesús, ahora sí muero. Y a veces siendo cristianos luchamos la vida sin la esperanza que tenemos en Jesús. Y cuando ellos empezaron a gritar de terror, imagínense, no sé si esto nos puede meter un poquito en la historia. Cuando vamos al mar, no sé a quién de ustedes, pero a mí a menudo me pasa que yo pienso, hay un tiburón. Pero cuando empiezo a hacer más profundo ese pensamiento en mi vida, no solo hay un tiburón, sino capaz que ahí están, las olas están grandes y puede que ahí está. Y empiezo a hacer más profundo ese pensamiento, se empieza a convertir en una verdad que yo la creé. Y en un momento me puedo paralizar pensando que un gran tiburón está enfrente mío. Imagínense, un gran tiburón está enfrente suyo y no puede nadar. Así estaban de aterrorizados los discípulos. Y Jesús les pone un stop y les dice, detengan su miedo, soy yo. Entonces, Pedro, que aún estaba con la chispa de, wow, todos los milagros que vimos antes, nuestro Dios es poderoso. Entonces cuando ve a Jesús, no le dice, Jesús, ven pronto a la barca y calma la tempestad. Lo primero que se le ocurre a Pedro es decir, si eres tú, Jesús, haz que yo camine igual que tú sobre las aguas. Da una orden y Jesús le responde, ven. Y Pedro, sin pensarlo 2 veces, salta de la barca y empieza a caminar. Su obediencia, la obediencia de Pedro no calmó la tempestad.
Porque a veces uno le dice, ya Dios, yo te obedezco, y pone los pies sobre el mar y la tempestad no se calma. Y cuando uno está en la barca, de alguna manera está más seguro que estando en la tempestad, en pleno mar. Y a veces uno dice, Señor, yo te estoy obedeciendo, ¿y por qué no se cambian las circunstancias? Y Jesús, yo me imagino a Jesús viéndole con ojos de amor cuál es la reacción de Pedro. Pedro empieza a caminar viendo a Jesús, pero después regresa a ver a las olas. Y una vez más, a veces cuando leemos la palabra, esta parte, decimos, sí, Pedro regresó a ver las olas, tuvo miedo y se ahogó. Dice, Pedro, qué poca fe que tuvo. Pero si nosotros nos ponemos en el lugar de Pedro, Pedro estaba viviendo circunstancias que eran reales. Las olas le querían aplastar. Él estaba en una circunstancia real. Y eso a veces es lo que nos pasa a nosotros. Estamos en circunstancias reales. A veces decimos, no, es que al hermanito es fácil, pero yo, mi circunstancia, mi batalla, mi tormenta sí es difícil. Así estaba Pedro, y todos pasamos tormentas difíciles. Pero a veces leemos, no, Pedro solo tuvo miedo, y dice, qué poca fe del hermano, qué poca fe de la hermana. Pero realmente ellos estaban pasando circunstancias muy, muy difíciles. Pedro estaba pasando una tormenta. Gracias, Juanita. Pedro estaba pasando una tormenta, y en medio de esa tormenta él deja de ver a Jesús y empieza a ver la realidad. Y esto tal vez tenemos que acentuarlo un poquito. No es que empiece a imaginarse algo, empieza a ver la realidad. Y entonces empieza a tener miedo. Y dice la palabra que se empieza a ahogar. Y inmediatamente, no es que Jesús dijo 1, 2, 3, 4, 5. No, la Biblia dice inmediatamente Jesús extendió su mano y alcanzó a Pedro y lo levantó. Y fueron juntos a la barca. La Biblia no dice, pero yo me imagino que Jesús no le llevó amarcado a Pedro. Los dos regresaron caminando. Y la obediencia de Pedro le hizo experimentar ese milagro de caminar sobre el mar. Y cuando ellos regresaron a la barca, en ese momento la tempestad se calmó. Y los discípulos que estaban en la barca dijeron, realmente este es el Hijo de Dios, y le adoraron. Y muchas veces nosotros decimos, recuerda que Jesús está contigo en la barca, y que aunque haya tempestades puedes cruzar el mar porque Dios está contigo, y es verdad. Pero hoy quiero hablarles de algo. Los discípulos de Jesús estaban en la barca por obediencia a Jesús, y vino la tormenta. Cuando ellos estaban en la barca representa de cierta manera en un lugar seguro. Ellos estaban en un lugar seguro en medio de la tormenta. Y a veces cuando uno está en un lugar seguro es fácil construir su fe, porque ellos habían experimentado milagros. Y dicen, no, ¿recuerdas que Jesús multiplicó los panes y los 2 peces? ¡Wow! No, para Jesús nada es imposible. Y empiezan a construir su fe en un lugar seguro, y eso está bien. Pero el mundo es como el mar de Galilea. El mundo está lleno de tormentas. Y a veces los cristianos somos fuertes, valientes en la barca. Y cuando nos acostumbramos a ser fuertes y valientes en la barca, cuando vemos la tempestad que es más grande y más grande y más grande, esa valentía se empieza a hacer una costumbre, y dejamos de buscar a Dios porque nos sentimos en un lugar de confianza, y de repente empezamos a tener temor. Lo ocultamos con prudencia, lo ocultamos con sabiduría, lo ocultamos con no, es que estoy esperando el tiempo de Dios. Pero a veces es solamente temor. Y yo veo a Pedro, que tal vez él solo, después vamos a ver, tal vez él solo tenía poca fe. Y es que no se necesita tanto, solo poca fe. Y Jesús le dice, sal y camina. Y empieza a construir tu fe mientras caminas hacia mí en medio de la tormenta.
porque es fácil construir la fe dentro de la iglesia, pero mi ánimo para ti hoy es que empieces a construir tu fe fuera de la iglesia. Empieces a construir tu fe con tu familia, que tu familia vea que eres una mujer, un hombre, una joven, un joven de Dios, aunque te hundas. Porque saben, el momento en que Pedro se hundió, yo sé que Dios estaba formando algo en él para que su fe crezca. Porque uno no crece estando en la seguridad de la barca. Uno crece cuando se confronta de verdad con las tormentas. Y aunque se hunda, empieza a creer que Dios sí le salva porque ve la mano de Dios que se extiende y le alcanza y le levanta. Y la urgencia de hoy es que el mundo está en tormenta y la gente del mundo que vive en tormenta necesita conocer la esperanza de Jesús. Y a veces no solo que tú vayas y le prediques, sino que vean cómo tú puedes vivir en medio de la tormenta y salir en victoria. Cómo tú puedes caminar aunque te hundas, pero con la confianza en que sabes que tienes un Dios que no te va a dejar morir, que te va a extender la mano y que te va a levantar. Gloria a Dios. Este miércoles estaba regresando a mi casa y mientras cruzaba un puente de una avenida grande, yo estaba caminando feliz porque me había encontrado con unas amigas, así que recordando todo lo vivido, y de repente regreso a ver a mi lado derecho y estaba un joven de 17 años llorando desesperadamente. Y así mirando los carros y mirando en el puente y llorando y llorando. Y yo me acerco y le digo, ¿estás bien? Dice, no estoy bien, y empieza a llorar. Y le digo, ok, te voy a acompañar a cruzar el puente, vamos. Y vamos caminando. Y ya llegando me dice, disculpa, es que yo voy al otro lado. Digo, ok, vamos al otro lado. Y caminamos hacia el otro lado y le digo, ¿tienes alguien con quien hablar? Y me dijo, no tengo a nadie. Entonces yo le dije, cuéntame qué te está pasando. Y me empieza a contar las tormentas de un niño de 17 años. Todas las tormentas que tal vez uno puede ver desde ya una edad un poquito más grande y dice, mi hijo, disculpen, pero él estaba en medio de su tormenta. Él no veía salida en ese momento donde él estaba. Y cuando yo ya empecé a escuchar, entonces le empiezo a hablar de Jesús y le digo, tu vida tiene un propósito. Y después le digo, ¿puedo orar por ti? Y él me dice, sí, por favor, ora por mí. Empezamos a orar y yo le animé a buscar de Dios. Y les cuento esto porque así está el mundo, lleno de tormentas. Uno no sabe, esta persona que tal vez te trata mal en el trabajo es una persona llena de tormentas que no sabe cómo reaccionar y por eso hace lo que hace. Todo el mundo está en tormentas, la diferencia es que tú le tienes a Jesús. Y la diferencia es que cuando estás con Jesús puedes caminar sobre las aguas. Creo que el mundo necesita cristianos valientes, no perfectos, porque estamos camino hacia la perfección y a veces uno dice, no, es que no hago esto porque no soy perfecto, me falta mucho. No necesitas ser perfecto, necesitas poca fe y dar un paso de fe. Y mientras vas caminando, tú vas construyendo de la mano de Dios una fe firme, no en la barca, sino una fe firme en medio de la tormenta. Y sabes, el testimonio de tu vida firme en medio de la tormenta, como dice al final la palabra de lo que leíamos, las personas empezaron a adorar porque dijeron, Él sí es el Hijo de Dios. Cuando vean las personas tu fe firme en tu vida diaria, las personas van a decir, Jesús es verdad, Jesús existe, Jesús es poderoso. Y mi ánimo es que tú puedas construir tu fe en tu trabajo.
Que tú puedas construir tu fe con tu familia, que tú puedas construir tu fe aún mientras vas caminando por un puente y ves a alguien que tiene necesidad. Que tú puedas construir tu fe, porque hermanos, aquí sé que estamos en tormenta, pero dentro de la barca es más fácil construir la fe. Pero afuera es donde se necesita. Y el mundo necesita de gente valiente que empiece a construir su fe en la tormenta. ¿Qué significa poca fe? Porque a veces nosotros podemos decir, no, es que yo tengo poca fe, es que mi fe no es suficiente, es que quiero crecer un poquito más en Dios, es que no, yo toda la vida he sido este tipo de cristiano, así que estando en la barca, aquí estoy bien y en algún momento vendrá Jesús y me salvará. No, ¿qué significa esta poca fe? A veces uno menosprecia la poca fe, pero con poco trabajado, Dios puede hacer más y más, porque la palabra dice, si uno es fiel en lo poco, puede ser fiel en lo más y en lo más y en lo más. Pero no tenemos que acostumbrarnos a decir, bueno, yo tengo poca fe, porque si tu poca fe es verdadera, entonces tú podrás lanzarte a caminar sobre el mar. No necesitas mucha fe, sino poca fe, pero verdadera. No esa que es entusiasta y que dice, no, yo quiero que todo. A veces uno solo quiere exhibir su fe, pero la fe verdadera es la que tal vez nadie ve, no tiene espectadores, pero hay acción. Entonces, aunque tengamos poca fe, esa poca fe tiene que ser verdadera, porque si es una fe verdadera, te va a ser obediente a la palabra de Dios. No, uno puede decir, no, yo voy a hacer cuando no sienta nada de miedo. Cuando tú tienes fe, aún con temor, con miedo, pero das pasos de fe. Y en el aprender a dar pasos de fe, el temor se va disipando. Y tal vez las personas pueden decir, oye, qué valiente que eres. Y uno dice, si me conocieran, pero solamente estoy dando pasos de fe. Y mientras doy pasos de fe, con mis pies temblando, voy fortaleciendo, mi fe se va construyendo, voy haciendo una persona más madura en la fe. Amén. Y tal vez esta sea una corta reflexión, pero yo quiero en el nombre de Jesús empujarles y decirles que tal vez no necesitas ir al puente a ver quién está desesperado. Tal vez necesitas abrir tus ojos y verle a tu hija. Tal vez necesitas abrir tus ojos y ver a tu hermano. Tal vez necesitas abrir tus ojos y ver a tu esposo y ver que ellos necesitan que tú muestres una fe real. A veces uno dice, Dios, úsame en el África, úsame en la China, y Dios te dice, quiero usarte con tu familia, donde te conocen como realmente eres, donde saben, como dicen, de qué pata cojeas. Y sabes, las personas no necesitan ver tu perfección. Tu familia no necesita ver lo perfecto que eres, necesitan ver el hombre y la mujer de Dios que eres. Cuando aún caído puedes experimentar la mano de Dios que te levanta. Porque ¿de qué sirve tener familias lindas dentro de la iglesia? Dios quiere que tu fe se construya, que tu familia se construya en tu casa. Que ahí se conozca el hombre y la mujer de Dios que tú eres. Que ahí tus hijos puedan decir, no es perfecto, pero es un ejemplo para mí. No, yo sé, porque cuando un niño va creciendo va viendo las imperfecciones, pero pueda decir, sí, es verdad, es la realidad, no es una persona perfecta, pero puedo ver el hombre y la mujer de Dios que es, porque nunca se queda en el piso, porque siempre está buscando de Dios, porque tiene esperanza. Y saben que uno de los regalos más lindos de la salvación es el gozo. Y cuando tú aún en medio de la tormenta puedes experimentar gozo, estás mostrando que Dios es real. Estás construyendo la fe
de tus hijos, de tus generaciones. Y esto de construir la fe fuera de la barca no se logra con un momento de oración aquí en el culto. Se logra cada día con una decisión valiente. Hoy voy a salir de la barca. Y no importa si una y otra vez nos ahogamos, Jesús va a estar ahí para extender la mano y levantarnos. Y quiero recalcar algo: ahogarse no significa voy a rendirme al pecado, voy a caerme al pecado. Ahogarse significa que en medio de que tú estás obedeciendo, no eres perfecto y sí, tienes dudas como Pedro y sí, tienes miedo de la realidad, pero en ese momento puedes experimentar la mano y la bondad de Dios que te vuelve a levantar. Yo quiero pedirte por favor que te pongas de pie. Y mi oración es que el Espíritu Santo sea revelando su palabra en nuestras vidas. Porque cuando la verdad es revelada en nuestras vidas hay libertad. Espíritu Santo, abre ojos y oídos. Abre, Señor, nuestro entendimiento. No queremos luchar por mostrar una perfección. Hoy, Señor, tú conoces cómo somos. Tal vez mostramos dureza, pero dentro estamos angustiados por la tormenta que vivimos. Pero sin embargo sabemos que estamos dentro de la barca. Pero hoy, Dios, queremos ser como Pedro. Y esa poca fe que nos has dado, queremos que sea verdadera. Y en tu nombre vamos a empezar a caminar sobre el mar. Y en tu nombre, Jesús, vamos a ser esos cristianos valientes que construyen la fe donde se necesita. Vamos a ser esos cristianos valientes que dejan de luchar por su orgullo y con humildad empiezan a acercarse a sus hijos y a restaurar las relaciones con sus hijos. Vamos a ser esos cristianos valientes que dejan de luchar por quien tiene la razón y empiezan a construir un matrimonio fundamentado en el servicio, en el amor, así como tú has amado a la iglesia. Vamos a ser esos cristianos que tienen esa capacidad que solo puedes dar tú para perdonar. Y cuando estamos en medio de trabajo o en medio de la familia y tenemos ofensas que quieren destruir nuestro corazón, nos agarramos de tu mano, Jesús. Y podemos construir esa fe que lo hemos visto como ejemplo en Jesús de perdonar. Y esa demostración mostrará a las demás personas que tú eres real, que tú no eres religión, que tú no eres cuatro paredes, que tú eres poderoso en medio de las tormentas y que no necesitas que la tormenta se detenga para mostrar tu poder y tu amor. Que en medio de la tormenta podemos ver tu poder y tu amor. Y hoy en medio de esta canción tú le vas a adorar al Señor. Lo que has hecho en mí, cuán profundo. Tú me amaste sin dudar, me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu
y la profundidad, tu inagotable amor. Tu lugar es ahora en mí, al creerte me haces fuerte. Como Él es, soy yo ahora aquí, mis temores desvanece. Oh, dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor, tu amor. Que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Gracias, Jesús, porque hoy creo que tú estás abriendo los ojos espirituales y en el nombre de Jesús, hoy tú haces que nuestra fe sea verdadera, valiente y podemos tomar esa decisión de no estar en la barca, sino ir en pos de ti, Señor, y en medio de ese caminar y en medio de ese conocerte, Jesús, nuestra fe va creciendo. Una fe real, una fe en medio de la tormenta. Gracias, La Jesús. fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Hoy quisiera saber si hay alguien